Son tres los momentos más importantes que definen al Imperio Maya. Está el momento preclásico, el nacimiento como tal de esa civilización. Está el momento clásico, que es el apogeo de la ingeniería mesoamericana, la construcción de grandes ciudades, de las grandes pirámides que hoy en día, en pleno 2024, todavía podemos ir a visitar y conocer. Y está el momento posclásico, que es el momento de las guerras, el momento de las batallas entre varias etnias indígenas, varias etnias de los mayas. Es por eso que la civilización maya en ese entonces construía sus ciudades al estilo de los europeos allá en la Edad Media, amuralladas y bien protegidas, como por ejemplo la ciudad donde estamos hoy, en la cual no tocó hacer muralla, ya que esta ciudad fue construida en una isla. Aprovecharon el agua alrededor para protegerse. Aquí llegaron los españoles al territorio en 1500 y péguele, y ciento y pucho de años más tarde, por fin lograron colonizar también esta isla, ya que en ese entonces nadie se atrevía a atravesar estas aguas para venir a fregarle la vida a los Itza de Tayasal, lugar que he escogido estratégicamente para comenzar este recorrido por la antigua civilización de los mayas, para ver qué historia nos cuentan y qué tesoros nos dejaron los mayas escondidos en la selva. Sin más que decir, siga mi hijo que sí hay puesto y acompañadme. Sean bienvenidos a Itza de Tayasal. Ese es el antiguo nombre de los mayas para esta isla, de una etnia que se llamaba los Itza. Aquí en Guatemala, en pleno año 2024, podemos hacer un recorrido por tantas etnias diferentes de los mayas, que en este país nada más se hablan más de 20 idiomas. Y aquí, llegando al fin de mi recorrido, he tenido la oportunidad de escuchar unos 5 o 6. Un país supremamente rico en cultura ancestral. Esta ciudad hoy en día no se llama Itza de Tayasal, se llama Flores. ¿Será porque está muy bien decoradita con estas flores a todo su alrededor? Y al ser una isla, el acceso allá en esa época, cientos de años atrás, era muy difícil. Que inclusive hoy en el 2024 sigue siendo un poquito complicado llegar acá. Y es que requería mucho sacrificio y mucha concentración, mucha inversión atravesar estas aguas para invadir una isla nada más. Entonces hubo varias generaciones de los Itza que vivieron aquí tranquilos en su territorio completamente natural, sin ningún tipo de intoxicación del exterior. Hasta que un gobernador de Yucatán dijo: esa gente lleva más de 100 años por allá tranquila, se me ocurre la genial idea de ir a invadirlos también por allá. Y es por eso que, pues hoy en día, esta es una ciudad colonizada por los españoles, pero 100 años más tarde después de la colonización. Y luce así: calles empedradas, típica arquitectura colonial, típica ciudad de la colonización española. Muy bonita, por cierto, elegante como el pegante, casitas coloridas, y algo muy interesante es lo que se esconde allá atrás, en su catedral. Si se dan cuenta, allá empezamos en el agua y estamos subiendo. Esto es un camino de subida, una inclinación así, para llegar nada más y nada menos que a la linda catedral. Pero si se dan cuenta, llegar a la catedral es de subida, pero dicen los expertos y los arqueólogos es que esta subida no es un morro natural. Aquí literal estamos caminando sobre la cima de una pirámide de los mayas en su antigua ciudad. Y es muy loco de pensar, ¿no? Que en este momento estamos caminando sobre la punta de una montañita, pero estamos realmente caminando sobre una pirámide escondida bajo tierra, ya que los españoles llegaron aquí, agarraron esa ciudad de los mayas y sobre ella construyeron su ciudad. Y dicen que esta pirámide que está por debajo la taparon completamente para que sobre ella construyeran la iglesia católica del lugar, escondiendo así todo rasgo y toda prueba de que aquí hubo una ciudad de los mayas, lo cual le da mucho misticismo a este lugar, saber que justo en este momento debajo de la tierra puede haber tantos tesoros y tantas cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero eso era pan del cada día en la era de la colonización. Lo vimos en uno de los videos anteriores, ¿no? Donde construían las catedrales con la misma piedra que derrumbaban de las pirámides de los mayas. Solo que aquí exageraron un poco la nota y pusieron la iglesia en la cima de la pirámide. Vamos a ver qué cuenta Jesus. Ahí la tienen. Y si se dan cuenta, saliendo de la iglesia, la calle vuelve a bajar. Es solo una loma justo donde está la iglesia y el parque. Hacia allá baja la calle, hacia allá baja la calle, hacia todos lados baja la calle, haciendo entender que esa teoría probablemente sea cierta. Y es que si miramos desde un satélite de este lugar, es una isla pequeñita. Yo empecé en un extremo de ella hace 5 minutos y ya estoy llegando al otro extremo. Y miren esto tan bonito. Estas casitas de colores súper bonitas, todo bien tenidito, calles en piedra. Y hoy en día esto es una ciudad turística, pero con una historia muy interesante, porque además es el lugar que yo he
he escogido para ir a conocer una de las zonas arqueológicas probablemente más importantes del planeta, que les voy a mostrar en el video de hoy. ¿Ustedes serían capaces de vivir en un lugar así? 5 minutos para un extremo, 5 minutos para el otro, todo a pie y ya llegó. Y lleno de europeos y de gringos y de alemanes y de todo. Muy raro ver latinos recorriendo este país. Es un turismo bastante europeo, bastante norteamericano. Un poquito aquí de otro acceso al agua. Inclusive si caminamos por aquí podemos ver que esta gente vive al estilo de Venecia. Se puede parquear aquí su lancha y sube directo a la casa. Y vea lo lindo, o no sé qué tan lindo, porque hay faroles que están sobre el agua. ¿Qué quiere decir esto? Wow, esto se está inundando duro. Vean dónde está el nivel de la muralla. De la muralla que hicieron aquí después de muchos años, ¿no? Eso rodea por allá. O sea que todo esto era un parque para caminar y hoy en día es bien acuático. Se está subiendo el nivel o algo está pasando aquí, pero ya no se ve tan chévere vivir en una de esas casas. Miren, por ejemplo, este callejón. Este es el callejón de alguien que seguramente vivirá aquí. Es el callejón que viene todos los días a agarrar cuerpo a la casa. Pero el patio de la casa es inexistente ya. Se lo llevó el lago. Miren, todo eso debajo del agua es pavimento. Y hay por lo menos unos 50 centímetros entre agua y pavimento. Vean todas estas cercas de piedra que hay ya sumergidas en el agua. Vengan a Flores antes de que desaparezca esta isla, porque wow, nunca había visto un lugar así de hundido. Por ejemplo, aquí miren estas escaleras que ya están bajo agua y vean cómo el agua se va metiendo y se va metiendo ya en la parte de aquí. Vea, el agua está en el carro y esta es una de las vías principales, como se dan cuenta, lleno de restaurantes y de todo. Pero si eso sigue así, en cuestión de nada, porque ya está en el último escalón, el agua llegará ya. ¿Cómo irán a hacer para que eso no ocurra? ¿Será que solo eso es suficiente? Porque eso también lo veo lleno de agua. Pero bueno, debemos continuar. Muy lindo y todo por acá, pero nos espera el gran final. Y para llegar allá tenemos un buen recorrido todavía. Hermano, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Este señor es el culpable que yo porte hoy esta linda camiseta. Véala. La propia. Estaba yo por Guatemala y nuestros caminos se cruzaron. El hombre tiene una agencia llamada Authentic Guatemala y se ofreció a darme la segunda mitad del recorrido casi. Hemos estado en este pichirilo dando una vuelta por todo el país. Esto no es una publicidad, esto no es nada pago, esto no es simplemente es amor al arte, porque se ha portado muy bien. Authentic Guatemala nos ha llevado a conocer este país de pies a cabeza. Entonces, ¿cuál es el próximo destino, hermano? Pues ahora vamos a Tikal. Tikal. El próximo destino es Tikal. Los que saben qué es y los que no, pendientes, es una maravilla de lugar. Después de unos buenos minutos en las carreteras, hemos llegado a la entrada del parque, la entrada vehicular, ¿no? Hay que comprar las entradas al parque, ¿no? Parque, reserva natural, reserva arqueológica e histórica. Mira, muchas gracias. Estaba sorpresivamente solo esto, que yo creo que llegamos ya tardecito, ¿no? Es la 1 de la tarde. La gente debe llegar, yo supongo, mucho más temprano. Supongo que dentro debe haber muchas personas. O tal vez no, vamos a averiguarlo. Aquí estamos ubicados donde compró sus boletos ahorita. Sí. Faltan 17 kilómetros donde usted va a presentar sus boletos y le van a poner un ticket para luego ingresar al área y agarrar los senderos más cortos para llegar al Templo 1, el Gran Jaguar. Este sitio tiene más de 2500 años de historia y es el primer lugar del mundo en ser declarado patrimonio cultural y natural. 2 patrimonios al mismo tiempo. Llama la atención que pues aquí está, ¿no? Bien protegida la entrada, pero alrededor mío hay militares con sus grandes metralletas, ¿no? Con armamento pesado, como protegiendo esta zona. Pues mi pregunta es, ¿de quién? ¿Por qué tan armados? ¿Qué hay aquí? Después de ingresar, son más o menos unos 17 kilómetros aquí. Uno piensa que ya llegó, ¿no? Pero falta. Y lo que hay al lado y lado de la carretera es pura selva. Los autos que vienen aquí es porque o van para Tikal o vienen de Tikal, pero lo único que usted tiene que hacer aquí es ir para allá. Primer puesto de control para los tiquetes. Gracias. Llegamos y no, sí hay mucha gente, vea el parqueadero como es, pero no solo hay mucha gente, hay toda una familia de estos señores. Oiga, niños, ¿qué hacen ahí trepados en ese carro? Ay, claro, es que ese carro tiene las bolsas de la basura y se le están comiendo todo lo que alguien dejó. Yo, niño, vengo en son de paz, solo para ver su esbelta figura. Comienza bien este recorrido. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo están los niños? Esto es una ciudad gigante. Bienvenidos a Tikal. Buenos días. Este es el kiosco donde usted presenta el papelito, la entrada del ticket.
y oficialmente entramos. Así que vamos a estar preparados para caminar, por lo menos yo voy a caminar unas 4 horas y ustedes van a ver el resumen de todo lo que vea aquí en Tikal y de lo que aprenda en este video, dure lo que dure. Mano, ¿sí será necesario? Que no quiero esconder esta belleza camiseta en la cámara. Sí, hombre, eso sí es cierto. Bueno, ya, pero es eso mojarnos, ¿no? Vas a tener que quitarte el plástico. No, pero esto es más incómodo que llevar una papaya de llavero. ¡Qué elegancia la de Francia! Camine que estoy que me conozco esta tierra. Vamos a caminar unos 25 minutos. Es lo primero que usted hace al llegar aquí, en este camino, hasta llegar al centro corazón del Tikal. A ver qué tal la expresión facial de la gente que ya se devuelve. ¿Están contentos? Sí, tienen cara de sonrisa, tienen cara de satisfacción. Parece que va a valer la pena. Ubicación geográfica. Ya, aquí estamos. Y para que nos demos cuenta, esto es una ciudad seria. Una metrópolis maya, eso como es de grande, la recreación por lo menos de cómo se cree que era en ese entonces, pero simplemente vamos a descubrirlo y a confirmarlo siguiendo por ese camino de allá. Así de simple y así nomás. ¿Emocionado? Mucho. Vamos a darle. Claramente en aquel entonces no había este tipo de vías, ¿no? De accesos. Era pura selva espesa, así como lo vemos alrededor. Imagínese usted en aquel entonces venir aquí a explorar la selva guatemalteca y encontrar este tipo de lugares vírgenes, abandonados, esperando por ser descubiertos. Debe ser una emoción muy grande como la que sintió el que descubrió también Machu Picchu y así sucesivamente. Pues una sensación muy parecida nos vamos a llevar en el próximo video que no se lo pueden perder. Explorando la poca selva que queda en este país, ya que mucha de la selva aquí tristemente ha sido deforestada, pero en ese gran territorio selvático encontraremos una nueva ciudad perdida y la veremos casi que completamente virgen, porque hasta ahorita la están investigando y yo me conseguí acceso directo para ir a mostrarles de qué se trata. Ese video no se lo pueden perder, es el próximo después de este. Es impresionante que en este tipo de ambientes construyan lo que vamos a conocer a continuación. Aquí llegamos a estas primeras escaleritas hechas por el hombre de hoy en día, ¿no? Cada vez que uno voltea hay más escaleras. Hace mucho no sentía tantas ganas de llegar a un sitio, pero creo que estamos cerca, creo que ese es el último tramito. ¡Ojalá! Ay, todavía falta un poquito más. Llegamos a una especie de planicie, con unos kiosquitos ahí hechos por el parque también. En nuestro camino, supongo yo que continuar por ahí nuestro camino, pero nos desviamos porque encontramos las primeras ruinas de una estructura. Esto de aquí era un baño de vapor. Los arqueólogos, después de muchos estudios, así lo han confirmado. Los baños de vapor para los mayas tenían usos medicinales, pero también hacían parte de sus rituales. Extraían el agua de muchas fuentes diferentes para acumularla aquí y con calor generar un vapor. Estamos en un sitio arqueológico de más de 2500 años. Había gente aquí en una especie de sauna maya, hecho con rocas, agua natural, vapor. Esta es la primera cosita así que nos encontramos en el camino. Vamos a continuar por allá. Amigos, ya estamos muy cerca y vemos unas ruinas aquí, pero un monumento de pirámide allá. El camino es por aquí para estar justo ya enfrente de la plaza principal y tengo la carne y la piel de gallina de solo mirar esta estructura. Vamos a caminar rápido para llegar allá y poder ver todo esto de frente. Es un lugar alucinante. Lo primero que encontramos aquí a mano izquierda es este gran edificio. Esta gran estructura por detrás es el Acrópolis Central. Cuando descubrieron este lugar, por allá en el año 1800 algo, dentro había muchas cerámicas que contaban la historia de la realeza, la nobleza, la gente que dirigía el lugar. Por eso se sabe y se entiende que aquí vivían las personas relacionadas con la nobleza de los mayas. Personajes muy importantes de aquella época. En esta estructura que da la vuelta por allá 250 metros alrededor. Ver estos lugares e imaginarse cómo era la vida en aquel entonces. A todo color, cómo serían las vestimentas, cómo era la interacción, la gente salía aquí a hacer qué, dónde quedaba la tienda, dónde quedaba el cine, o qué hacían ellos aquí para vivir su día a día, ¿no? La respuesta es muy sencilla, venían aquí a jugar a la pelota. Esto es un escenario donde jugaban y no se sabe muy bien cuáles eran las reglas o cómo era la situación, pero lo que se dice después de los libros que se han encontrado con literatura maya, los que han sabido descifrar los jeroglíficos, dicen que aquí se paraba un equipo y aquí se paraba el otro equipo. Había un aro, una especie de aro donde se metía el punto y ellos jugaban la pelota con la cadera y con los codos. Pero también se dice que aquel que perdía el juego de la pelota lo ejecutaban, lo daban en sacrificio. Entretenimiento para grandes y chicos, aunque es muy difícil de confirmar esa teoría. Son solo algunas hipótesis que nacen después de analizar por muchos años la mitología de los mayas. Y nos vamos a meter por acá, por este camino de wow. No, esto, perdón la interrupción, pero no, esto ya
sobrepasa mis límites. Esta es la plaza central. Esto es una cosa muy loca de estar aquí. Increíble, ¿no? Estar en el corazón de uno de los momentos cumbre de la civilización maya. Recuerdan al principio del video que hablamos de 3 tiempos, ¿no? El preclásico, clásico y posclásico. Tikal fue construida en el periodo clásico, que es el momento cumbre de máximo apogeo de los mayas. El momento en la línea del tiempo que cuenta los mejores relatos de éxito, de evolución, de desarrollo, de prosperidad de este gran imperio. Esto que tenemos alrededor es lo mejor que pudo darnos alguna vez el Imperio Maya. Hay otras estructuras alrededor de la Mesoamérica que ya son construidas de pronto en el periodo postclásico, donde ya iba en decadencia, más o menos a partir del año 900 después de Cristo. Ya iba en decadencia el asunto. Esto de aquí fue construido más o menos en el 250 al 900, que fue el periodo clásico. Pero ya había rastros de otro tipo de arquitectura, otro tipo de lugares por ahí, de más de 2500 años, ¿no? Y esta ciudad fue tan importante que aquí dicen que justamente Tikal fue el epicentro del Imperio Maya. Y alrededor de Tikal tenemos muchos otros lugares arqueológicos que fueron alguna vez ciudades importantes del imperio. Y no solo eso, sino que hace un par de años la National Geographic vino por aquí y pudo concluir que en Tikal hubo alrededor de 60.000 edificios, haciéndola también la más poblada. Por ejemplo, eso allá arriba, la Acrópolis Norte. Se han encontrado cerámicas, indicios de vida desde hace 800 años antes de Cristo. Una metrópolis del Imperio Maya. No más imaginarse todo lo que aquí ocurría. De aquí también salían hombres muy bravos que iban a conquistar ciudades aledañas, repartiendo el nombre del Imperio Maya a todo lo largo de la región. Y si esto es ya realmente impresionante, porque estos son rascacielos maya, un indicio claro de auge económico en aquel entonces. Esto no es el edificio más grande prehispánico jamás construido. Vamos por allá a ver el edificio prehispánico más grande construido en este lugar. Pero antes de ir a la estructura más alta, yo veo gente allá en la cima y no nos vamos a quedar con las ganas. Obviamente para nosotros nos han hecho esta escalera de madera, ¿no? Para subir por el ladito y de esta forma conservar la piedra. Ya nos falta un tramito. Salió el sol. Compramos ese poncho para nada. Mi viaje a Guatemala me ha dejado con buena pantorrilla. ¡Jue madre! Escaleras, volcanes, cimas de montañas y ahora pirámides. Desde aquí se puede ver donde estábamos justo allá en la plaza central, ¿no? Esta foto no hace justicia a lo que usted siente cuando tiene esto de frente. Mucho más impresionante. Vamos a continuar el camino buscando más reliquias del mundo maya por allá. Estamos llegando a un lugar llamado el Mundo Perdido. Y este ya es un caminito un poco más como entre la selva, ¿no? Pero nos da una idea de cómo sería la vida en aquel entonces. Imagínese usted vivir en una metrópolis entre la selva. ¿Cuántos maya caminaban por aquí día y noche esquivando los jaguares? El jaguar es un animal sagrado de ellos, porque si usted se da cuenta, el jaguar se sube al árbol, se mete al río, caza en aire, caza en tierra, caza en agua, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué tan importante es ese animal para los mayas? Mientras llegamos a nuestro destino, es que este parque es gigante y mire, encontramos más y más reliquias de los antepasados. Esto era un palacio, esto no es un monumento ni una pirámide ni nada. Fue o una residencia de alguien muy importante o la oficina de algún gobernador, pero aquí se conocen como palacios. Increíble, ¿no? Y este gran morro que está aquí por detrás de mí, ya van a ver de qué se trata. Bueno, antes de mostrarles esto de frente, vamos a hacerlo al revés. Voy a mostrar cómo luce desde arriba. Y me encanta que aquí tengan estas escaleras para que usted pueda libremente ir a donde quiera. Usted entra a este parque y es libre. Puede subir, puede bajar, puede explorar libremente. Hoy vamos en la mitad. Dios, el centro astronómico está literal cerca de las estrellas. Una estructura pesada de subir. Estoy seguro que esto va a valer la pena. Además es que estoy solo. Oh, me encanta esto. Nada de nervios, solo un poquito de vértigo y nada más. Y desde aquí tenemos una vista casi que 360. Estoy sin palabras, no sé ni qué decir. Desde aquí se ve saliendo de la copa de los árboles la estructura más alta jamás construida por los mayas. Esta pirámide, esta estructura tiene alrededor de 70 o 80 metros de altura. No es la más grande en dimensión, pero sí es la más alta. Este gran edificio, o rascacielos maya, es un monumento de guerra. En ese entonces, desde Tikal salió un operativo para conquistar otra ciudad maya que quedaba detrás de las montañas. Y lo lograron. Y cuando lo lograron, mandaron a construir este monumento para conmemorar la adquisición de esa nueva ciudad o la conquista de esa nueva ciudad. Pero este gran rascacielos maya también es conocido por los gringos como el rascacielo de la Guerra de las Galaxias. Porque sí, señores, estamos en el escenario de grabación de una de las guerras de las galaxias. Y estamos en la cima del centro astronómico,
que desde aquí pues luce de la siguiente manera. Vamos a ir hasta allá para verlo desde abajo. Aquí en la cima estábamos parados, el centro astrónomo de los Maya, donde se estudiaba el ciclo del Sol y las estrellas. Y hay algunos expertos que hoy en día han llegado a conclusiones tales que dicen que las pirámides aquí en Tikal están alineadas de la misma forma que las pirámides allá en Egipto. Pero son teorías que aún no se pueden confirmar 100% en algo llamado la astroarquitectura. Esta estructura es muy importante, muy interesante, porque tiene un diseño arquitectónico muy similar al de las pirámides allá en México en Teotihuacán. Y es una muestra clara de la relación comercial que había entre Tikal y Teotihuacán. Y aquí la tenemos para mostrarnos que la historia es cierta. Qué interesante cómo se mezclan todas estas ciudades maya alrededor de la Mesoamérica, ¿no? Y esto en nuestro camino hacia el último templo que vamos a visitar aquí, que es por allá por ese camino, el más alto, ¿no? El rascacielos, el Empire State de los Maya. Vamos a ver en qué consiste esa situación de allá. Uy, no fregues. Vea esa cantidad de escaleras. Los Maya tenían buena pierna, le cuento. Estoy cansado. Guatemala me dejó con buen estado físico. Llevo como unos 20 días por aquí en este país y voy a llegar con buen músculo a la casa, porque aquí sí se camina, hermano. Vamos llegando a la cima. Son muchas escaleras. Es que el que no entiende es porque no ha visto los videos anteriores. Pero ahí les dejé una linda saga de Guatemala para que entienda lo que está pasando en este momento. Curiosamente, de verdad que está muy solo el parque. Eso es un punto a favor, muy buen punto a favor. Normalmente a este tipo de lugares no les cabe ni un tinto, pero aquí, vea, tenemos el rascacielos o la punta del rascacielos para nosotros. Vamos llegando, el sol que nos dice que ya casi es el atardecer, el cual supongo que se debe ver muy lindo desde el centro astrónomo, ¿no? Vamos a ir a verlo desde allá más tarde a ver si es verdad. Pero, poquito de vértigo, sí señores. Wow, amigos, vamos a tocarlo con nuestras manos. Eso es un momento histórico. 3, 2, 1. La piedra que alguna vez algún maya puso aquí hace cientos, tal vez miles de años atrás, para mostrarnos desde aquí otra cara de la ciudad. Sí, definitivamente uno de los lugares más bellos que yo haya tenido la oportunidad de visitar en mi vida. La cima de la torre de la Guerra de las Galaxias. El sol ya se está escondiendo, le queda más o menos una hora. En teoría creo yo que si aquí en esta ciudad hay un centro astronómico para el estudio del ciclo solar y de las estrellas, supongo yo que desde ahí se debe ver fenomenal el atardecer, ¿no? Así que siendo las 5 de la tarde, vamos a esperar un ratico más, una horita, yo creo que ya debería estar bonito. Yo creo que el estudio de las estrellas y el sol se hacía en otra época del año, porque mientras decía eso, vea la nube que salió. Estamos de vuelta en la Plaza Mayor y vamos a explorar nada más ya antes de irnos este pedacito, esta área residencial, para ver nomás desde aquí cómo están las nubes, cómo está el cielo y confirmar que definitivamente no se va a ver el atardecer. Qué loco, ¿no? Este lugar, y qué loco estar tan solitario, 5:30 de la tarde. Y es que este parque lo cierran a las 5:30, por eso está tan solo en este momento. Y desde aquí podemos tener una experiencia distinta, ya que estar solo caminando en lo que fue el hogar de tanta gente por tantos años le da su toque, ¿no? ¿Qué habrá por acá? Ay, increíble, estos son pasadizos y pasadizos. Miren la altura que tengo al lado izquierdo y unas escaleras gigantes. Los mayas eran bien bajitos, pero estas escaleras son brutalmente altas, confirmando así la teoría de que los mayas tenían buena pierna. Vamos a llegar hasta lo más alto de esta estructura. No, esto es mucho. Miren estas escaleras. Vamos a llegar ahí para terminar el video, amigos. Ah, sí, señores. Miren esta belleza del lugar. Miren esto. Cuántas historias, cuánta gente, cuántas familias y cuántos años de historia. Por allá se está escondiendo el sol. La nube gris no nos va a dejar ver el atardecer de hoy, pero no importa. Tenemos el corazón contento de haber conocido un lugar maravilloso el día de hoy. Tikal, en Guatemala. Ahí se los dejo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Muchas gracias, Guatemala, por mostrarme tanta belleza. Y nos vemos en el próximo video. Nos quedamos con las ganas del atardecer en Tikal, pero aquí hay una toma del atardecer en el Amazonas peruano. No tienen nada que ver una cosa con la otra, pero aguanta. Chao, Oli.